vamos a ver, por ejemplo, que a posibles preguntas del examen. Dentro de las infecciones respiratorias altas, la causa bacteriana está en un porcentaje. Dentro de las infecciones respiratorias altas, la mayoría son virales. Entonces, no solamente Bolivia tiene el uso indiscriminado de los antibióticos, también los países del primer mundo. Permítame, ¿dónde está mi lápiz? Ok. Entonces, esta pregunta va al objetivo de ver en qué porcentaje están las bacterias. Entonces, vamos a ver lo que dice Harrison. Entonces, supone que ahorita ustedes están... A ver, alguien tiene el micrófono activado. Rabán. ¿Ves? ¿Entienden, señores? O sea, como ustedes también exigen, ¿no ven? Entonces, pues miren, hay colegas que son responsables y hay gente todavía que ve en sus cámaras y están en sus camas pasando clases, ¿no? Pero bueno, así nomás es el boliviano. Bueno, ok, entonces dentro de las infecciones de vías respiratorias es un tema, por ejemplo, que en la plataforma no está tan profundo, ¿no? Faltan algunos detalles y ese es el objetivo de complementarlos. A ver, vamos a ver que es una de las causas más frecuentes que los pacientes acuden a la consulta médica, ¿no? Ya sea esto para médicos generales o los médicos especialistas o sobre todo en los centros de salud. Entonces, la mayoría no suelen ser graves. Entonces, vamos a ver desde el punto de vista qué patologías son graves y potencialmente preguntables. Su gran incidencia y tasas de transmisión presentan algunas principales causas de ausentismo escolar y laboral. Totalmente de acuerdo, ¿no? Se piden baja médica o los niños. Ustedes ven en la parte de colegio, escuelas, kinder, que si hay un niño o una niña con infección respiratoria, pues también contagia a los demás colegas. Y este es el dato clave, ¿no? Pese a que una pequeña proporción de los casos, nada más el 25% es causada por bacterias. Entonces, una gran parte, casi la mayoría, son virales, ¿verdad? Virales. El 25% son por bacterias. Entonces, la pregunta es ahora, ¿qué tipo de bacterias? Ahora, alguien dirá, pero sí, es un poco difícil recordar este número. Para eso está pregunta y respuesta que tu Excel lo puedes complementar. Entonces, además, las infecciones respiratorias altas, dentro de los diagnósticos principales, hacen que la mayoría de los médicos, incluso los mismos pacientes, se automediquen con antibióticos. Entonces, esto no solamente es un problema de los Estados Unidos. También en Bolivia sabemos que ya la señora ya ha tomado su cefixime, ya tomó su ciprofloxacina, levofloxacina o macrólidos, ¿no? Ya. Va a la farmacia y puede adquirir sus recetas, ¿no? Entonces, esto lleva a la mala práctica de los antibióticos, al stewardship de antibióticos que está mal, ¿no? En nuestro medio. Probablemente ustedes saben que ya en el ministerio han creado, se va a aprobar o algo por ahí, un viceministerio en la parte de investigación y la creación de normas, que me parece alucinante y genial, porque la mayoría de la función de ese viceministerio o de esa entidad va a ser crear guías y por lo tanto probablemente ya las farmacias no puedan vender antibióticos de venta libre. Por lo tanto, probablemente necesiten receta de un infectólogo o de un médico internista o algún médico que esté capacitado para poder recibir. Entonces, creo que la mayoría contestó, ¿no? Que las infecciones respiratorias altas de causa bacteriana simplemente están en el 25%. Eso es clave para una pregunta, ¿ok? Esta es en las infecciones respiratorias altas, la etiología bacteriana, pues ya la comentamos, ¿no? 25%. Esta, por ejemplo, en nuestro medio,
Ok, alguien dice, pues, doctora, nosotros sabemos que las enfermedades virales es la mayor causa, 80, 85% o 75%, dependiendo qué cortes o qué investigación se tome, es viral. Entonces hay papás, por ejemplo, sobre todo en la parte de pediatría, dicen, ok, pero yo quiero saber cuál es ese virus. Y ustedes muy bien también lo han practicado, lo han visto. Permítame, está sonando la alarma que algunos colegas desean entrar a la clase. A ver, ¿dónde está? A ver. Ok. Bueno, entonces en la parte respiratoria hay muchos paneles, es decir, por reacción de cadena de polimerasa, podemos nosotros identificar ciertas partes o pedacitos de bacterias o virus, ¿no? Por ejemplo, ustedes recuerden cuando han tratado pacientes con COVID, les pedían el antígeno o el PCR, ¿verdad? El PCR. Entonces, con eso podrían identificar al virus, ¿verdad? Lo mismo, este mismo método existe para identificar las causas virales para las infecciones respiratorias altas. Entonces, por ejemplo, hay muchos en Santa Cruz, en Cocha, en La Paz y otros departamentos, muchos laboratorios que están implementando, que es la biología molecular. La biología molecular, una de las especialidades, subespecialidades, es la reacción en cadena de polimerasa. Por ejemplo, hay panel, ustedes van a ver en los laboratorios, panel meningio, panel respiratorio, el que estamos viendo, panel gastrointestinal, panel urinario. Por ejemplo, en el panel respiratorio, por ejemplo, este kit, ¿no? Este kit que ustedes ven aquí, el FilmArray Respiratory Panel, puede identificarnos 20 patógenos respiratorios. Y la gran ventaja, por ejemplo, cuando un paciente tiene un resfrío, podemos solicitar cultivo, ¿verdad? Hay muchos colegas, por ejemplo, que solicitan cultivos y antibiogramas de hisopeado faríngeo. Eso no tiene rentabilidad diagnóstica, ¿no? Lo ideal es la secreción, ¿no? Una secreción purulenta para mandar al cultivo, ¿no? Mientras que este método de diagnóstico sí puede identificar con el panel respiratorio varios patógenos. Y ustedes vean, miren, podemos identificar adenovirus, coronavirus, los serotipos diferentes, el metaneumovirus, rinovirus, enterovirus humano, influenza B para influenza. Entonces, nosotros al paciente ya le decimos, señor, usted tiene un virus, ¿no? Que es el rinovirus o el enterovirus humano. Entonces ya podemos nosotros detectar, y esto más o menos tarda 2 horas, ¿no? El laboratorio nos entregará como en 3, 4 horas. Pero además de eso, podemos identificar ciertas bacterias. Excelente, ¿no? Por ejemplo, nos ayuda a ver Bordetella pertussis, clamidia pneumoniae y micoplasma. Recuerden que la clamidia y micoplasma nos van a generar neumonías atípicas, ¿no? Clásica pregunta del examen de la residencia es ¿qué bacterias o virus causan neumonías atípicas? Está la Haemophilus influenza, clamidia pneumoniae y micoplasma pneumoniae, ¿no? Clásica pregunta. Y miren ustedes la sensibilidad de la especificidad que tiene para poder diagnosticar. Miren la sensibilidad del 95% y una especificidad del 99%. ¿Ok? No voy a entrar al detalle de todo lo que pasa en las infecciones respiratorias, pero trata de mostrar que la prescripción de antibióticos en pacientes, por ejemplo, durante la temporada de influenza ha aumentado. Pero ¿qué es lo malo? ¿No? ¿Qué opinan, doctores, colegas, de prescribir antibióticos en una infección viral para ganar tiempo? Primero, lo que vamos a hacer es ocasionar resistencia bacteriana. Aparte, es que el paciente, si le prescribimos amoxicilina con ácido clavulámico, cefepime,
levofloxacina, cipro, cuando realmente tengo una infección, por ejemplo, una peritonitis o una neumonía asociada a ventilación mecánica, una bacteriemia, el antibiótico ya no le va a hacer nada. Y a veces eso el paciente no entiende, ¿no? No entiende, pero si es un paciente con nivel cultural alto, etcétera, pues probablemente ya no comienza a ver las consecuencias. Otro riesgo es, por ejemplo, la colitis pseudomembranosa. La mortalidad más o menos es alta, ¿no? Un 15-20% de la colitis pseudomembranosa. Listo. Y otro, sobre todo en los niños, en la parte pediátrica, puede alterar toda la flora microbiana. O sea, nosotros más que células tenemos bacterias que nos ayudan a la inmunomodulación. Incluso hay varios papers, varias investigaciones que están asociados al cáncer, ¿no? Por el uso irracional de los antibióticos que altera la flora microbiana respiratoria, gastrointestinal, urinaria y otras. ¿Vale? Entonces, dentro de las infecciones respiratorias altas tenemos estas: la rinitis infecciosa, la rinofaringitis o la nasofaringitis, el catarro nasal o la coriza y el resfriado común, ¿no? Las patologías de las infecciones respiratorias altas. Entonces, posible pregunta de examen. Tip para el examen es que dentro de las infecciones respiratorias, la mayor causa son los rinovirus. Ustedes ven, Harrison lo explica claramente, que hay aproximadamente como 100 inmunotipos de rinovirus. Y del 30 al 40% van a ser ocasionada o van a ocasionar infecciones respiratorias altas. Luego tenemos la gripe, la época de influenza, parainfluenza, coronavirus, adenovirus y el virus sincitial respiratorio, sobre todo en la población pediátrica. ¿Ok? Ahora les toca a ustedes, doctores. El síndrome catarral agudo, ¿no? El paciente con rinorrea, ¿no? Le sale su moco cristalino, cefalea, etcétera. Sabemos que como es una enfermedad viral, nuestro sistema inmunológico lo va a curar, lo va a tratar solo, ¿no? Pero el libro de Harrison nos da en unos días, unos parámetros, ¿no? Entonces la pregunta es, la mediana, ¿no? ¿En cuánto tiempo normalmente se cura? Pueden contestar en el chat, por favor. Le pega, después le da. Muy bien, señores. Por ejemplo, aquí hay algunos comentarios y me parece totalmente de acuerdo con la doctora Andrea. Dice, los pacientes también se molestan cuando no les recetan antibióticos. Es correcto. Si tú, por ejemplo, viene a la consulta, ¿perdón? ¿Hay alguna pregunta? Mario dice, ¿en qué página está? En la página de Harrison, en el primer tomo, en la 212. Antes de la 210, 208, por ahí está. Está la parte está con el nombre de infecciones respiratorias, faringitis otalgia y síntomas de las vías respiratorias altas. En esa página está Mario. Lo que dice la doctora Andrea, pues es totalmente cierto, ¿no? A veces el paciente llega a la consulta, dice, solo el doctor me ha dado paracetamol, ¿no? Mientras que el otro doctor me ha dado cefepime. Uf, al otro doctor capísimo, ¿no? Eso no solamente pasa en Bolivia, pasa en todo el mundo. Entonces, pues la verdad es esto, ¿no? Pero cuando un paciente tiene un nivel cultural alto, se le explica, ¿no? Se le demuestra, por eso ha salido el panel viral. Le dice, señora, señor, mire, su panel viral ha salido este virus positivo, esa es la causa y el virus no necesita tratamiento. Ah, pues un paciente va a decir, sí, este doctor me ha demostrado que no es una bacteria, es un virus. Por eso es importante los paneles respiratorios. ¿Ok? Bueno. Y la mayoría contestaron correctamente, ¿no? Entonces está genial. Es una semana en promedio, ¿no? Alguien contestó, decía, entre los parámetros de algunos días.
Entonces, nosotros sabemos que dentro de las manifestaciones clínicas, el síndrome catarral tiene una mediana de una semana, los límites de 2 a 10 días, ¿no? Sí, ¿no? A veces hay un memo técnico, pero que no está en Harrison, dice, no, 3 días viene la gripa o el catarro, 3 días se queda y en 3 días se va, ¿no? Ese memo técnico, en algún libro de semiología lo leí, pero Harrison dice, ¿no? De una semana y de 2 a 10 días. La rinorrea puede ser exudado, purulento o sin él, congestión nasal, bla, 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 bla. Y este es el dato importante para la residencia. Miren, un paciente que viene con rinorrea, cefalea, ¿no? Fotosensibilidad, pues tranquis, ¿no? Vemos, es un rinovirus, un enterovirus, etcétera. Pero cuando el paciente se queja y dice, doctora, doctor, realmente me duelen los músculos, ¿no? Me siento muy mal, tengo mialgias, artralgias, y lo que debemos descartar que ese paciente que no tenga influenza. Recuerden el pico, ¿no? El brote que tuvimos en el año 2009, 2010, cuando habían los brotes de la influenza en México con gran mortalidad y en otros países. Ahora, en esto, alguien puede decir, pero doctor, yo puedo diagnosticar ahora influenza para influenza. Probablemente no, porque necesitamos otro contexto, el contexto epidemiológico, ¿no? Es decir, por ejemplo, que en Oruro se han reportado ya 10 casos de influenza en tales pacientes, de los 8 casos uno ha fallecido. Ah, listo, el CEDES, ¿no? Reporta, decía, aquí tenemos un brote, ¿no? Tener cuidado, listo. Entonces, el contexto epidemiológico me ayuda mucho. Entonces, por eso la recomendación para todos los médicos que un par de semanas llevan a ser médicos residentes es la vacuna, ¿no? Súper importante. Todos los años nosotros nos vacunamos, ¿no? Porque la influenza tiene mucha mortalidad, sobre todo en pacientes con factores de riesgo. Y cuando el paciente tiene conjuntivitis, lo más probable es que sea un adenovirus o un enterovirus. Ahora, alguien se preguntará de decir, ¿cuánto es la sensibilidad, la especificidad, el valor predictivo positivo, las razones de verosimilitud? Pues muy bajitas, ¿no? Por eso hay el artículo en la revista JAMA, una parte súper importante, alucinante, donde vemos, ¿no? De cada signo síntoma, sus valores predictivos positivos y las razones de verosimilitud, ¿no? Donde dice que la clínica no tiene buena sensibilidad y especificidad para hacer diagnóstico, pero pues algunos docentes en pregrado nos han enseñado, ¿no? Que hay ciertas clínicas que nos pueden orientar a qué agente etiológico pudiera ser. Otro dato llamativo que pasa mucho en la consulta, también a ustedes les ha debido pasar la tos, ¿no? Después del resfrío del síndrome catarral nos queda o se queda la tos secundaria. Y hay algunos que dicen, no, sí, esta vez necesito antibióticos porque la tos no se me pasa. O no, sí, necesito corticoides, dexametasona, ¿no? El uso indiscriminado de la dexametasona, sobre todo en atención al primer nivel. Ustedes lo han visto, ¿no? Yo lo he visto en todos los lugares lejanos, en los pueblitos, pues el médico lo que es prescribir dexametasona como si nada, ¿no? Lo correcto, esto se denomina, ¿no? La tos secundaria después del síndrome catarral, porque es por la inflamación nada más de las vías respiratorias. Y este dato importante para la práctica debemos quedar, ¿no? Es que la tos puede quedarse de 2 a 3 semanas, ¿no? Esa tos lo único que necesita es tratamiento sintomático, nada de antibióticos, nada de esas cosas. Y Harrison lo dice claramente, ¿no? Que muchas veces se confunde con indicación de antibióticos. No, es que el paciente, el otro médico me ha dado cefepime y ahora sigo con la tos, me dice que ahora voy a ir donde otro médico y me ha dado, no sé, levofloxacina, ¿no? Peor todavía. Entonces, eso hay que explicar al paciente, ¿no? Usted tiene síndrome catarral, lo normal dura una semana, pero puede extenderse, ¿no? A tales días, pero además le va a quedar tos. ¿Cuánto le va a quedar de 2 a 3 semanas? Y probablemente ahí, ¿no? Tratamiento sintomático. Y ustedes dirán, ¿qué tratamiento sintomático? Pues los antitusígenos, pero hay que tener cuidado sobre todo en la parte pediátrica y en los adultos mayores. Porque la mayoría de los antitusígenos, o sea, para evitar la tos, son opioides.
La codeína es un opioide, ¿verdad? Entonces estos opioides pueden deprimir, ¿no? Pueden deprimir la frecuencia respiratoria. Yo he visto pacientes morir, abuelitos, porque la tos les molestaba tanto que se han tomado todo el frasco de la codeína. Entonces hicieron depresión respiratoria, nadie le hizo levantar durante la madrugada, paro respiratorio. ¿Ok? Entonces, si van a prescribir algunos antitusígenos, con mucha cautela y bajo supervisión. ¿Ok? Esto como un consejo de conejo. Ahora, otra, por ejemplo, una pregunta a mí que se me ocurre es, los opioides, ¿no? Vi un estudio, por ejemplo, que pueden incluso prolongar la tos. O sea, si bien está descrito de 2 a 3 semanas, puede estar, no, hay una pregunta de investigación que podemos sacar como pico, ¿verdad? Entonces decimos ahí, los opioides aumentan el tiempo de la tos, porque se supone que la tos es un mecanismo de defensa. Peor si tiene el paciente secreción purulenta, ¿verdad? Entonces eso tiene que eliminar con fisioterapia respiratoria, con la tos y con las nebulizaciones, con la hidratación, con su efecto reológico, nos ayuda a eliminar. O sea, a mí una pregunta que se me ocurre, y eso lo podemos investigar en la base de datos, es que si es que los antitusígenos aumentan el tiempo de la tos, ¿no? Una gran pregunta para realizar investigación ya cuando estén en la residencia. Entre 0.5 y el 2% de los resfriados se complica. ¿Ok? Ahí están las 3 complicaciones para el examen de la residencia. ¿Cuáles son las complicaciones de un síndrome catarral? Rinosinusitis, otitis media y neumonía, ¿no? Clásica pregunta de los exámenes de la residencia aquí en Bolivia y también en los otros países. ¿Qué factores de riesgo tenemos para que se compliquen? Paciente lactante, paciente anciano, pacientes con enfermedades crónicas y pacientes inmunodeprimidos. Entonces, los dos extremos de la vida y pacientes con algún compromiso del sistema inmunológico. Fácil, ¿ok? Como ustedes bien lo han contestado, la mediana es una semana, ¿no? Entonces, por semiología, ¿no? Nos decimos, profesor, 3 días viene, 3 días se queda y 3 días se va. Ok, el tratamiento, sabemos que no hay, digamos, un antiviral, probablemente en los próximos años salga un antiviral eficiente, efectivo. Mientras tanto, lo que dice Harrison es descongestivos, antiinflamatorios no esteroideos, ¿no? Todas las marcas que ustedes conozcan, combinación con antihistamínicos, pseudoefedrina, paracetamol, ibuprofeno, todas las combinaciones que ustedes deseen. Y algún momento en pregrado, algunos de mis profesores decían, no, que la vitamina C, que el juguito de naranja, ¿no? Que el zumo de naranja, o que la quinacea, ¿no? Reduce el tiempo del resfriado. Pero sabemos que hasta ahora ningún ensayo clínico aleatorizado ha demostrado ni el zinc, ni la vitamina C, ni la quinacea y otros han demostrado beneficios en cuanto al outcome de disminución en el tiempo de la enfermedad, o disminución en el catarro, o disminución en la fiebre, nada, ¿no? Entonces, probablemente incluso ustedes recuerdan cuando ha comenzado la pandemia, habían dentro del protocolo el manejo de zinc, ¿no? No me acuerdo si era alguna entidad que no voy a mencionar, mencionaba, ¿no? Dar estos medicamentos, algunos, ¿no? Pero sabemos que en base a la medicina basada en la evidencia no juega ningún rol, ¿ok? Muy bien. Entonces, una pregunta fácil, ¿no? Dentro de las complicaciones sabemos que está la rinosinusitis. Ahora la pregunta viene acá, ¿no? Fácil. Dentro de la sinusitis, ¿cuál es el seno más afectado? Si bien tenemos los senos maxilares, los senos etmoidales, los otros senos, ¿cuál es el seno más afectado? Pueden contestar en el chat, por favor, doctores.
Excelente, muy bien, buenísimo. Ok, dentro de las infecciones de los senos paranasales, pues afectan, ¿no? Los senos frontales, etmoidales, esfenoidales, senos maxilares. Y sería genial que puedan comparar con la parte de pediatría, ¿no? Tengo entendido que entra sinusitis, también pueden ir comparando con su resumen. Dentro del seno paranasal más afectado es el maxilar superior, ¿no? Otro dato interesante, por ejemplo, es que cada país es diferente, ¿no? Por ejemplo, según las estadísticas, por ejemplo, un cirujano plástico le va muy bien, ¿no? Está en los primeros lugares junto con el traumatólogo en la parte financiera, ¿no? Por ejemplo, en México, los oftalmos, los otorrinos, son los que les va muy bien desde el punto de vista financiero a comparación de otras especialidades. En nuestro país, la verdad, no lo sé. Probablemente esté sesgado mi punto de vista, porque tal vez no hay ningún estudio que diga cuál o cuál no. Pero pues, otorrino, pues, ¿no? Es una de las especialidades mixtas, porque haces consulta y además haces cirugía, ¿no? Es interesante dicha especialidad. ¿Para cuándo se considera sinusitis crónica? Dentro de las definiciones vamos a ver la sinusitis aguda, la crónica, la subaguda y la sinusitis o rinosinusitis aguda recurrente. Aguda básicamente es hasta las 4 semanas. O sea, pueden tal vez agarrarse de un mes, ¿no? Un mes aproximadamente. Crónica, más o menos, de este mes hasta antes de los 4 meses. La subaguda entre las 4 semanas y los 3 meses, esto debería de ser más, ¿verdad? Más de 3 meses. Esto hay que corregir, más de 3 meses. Y la subaguda entre las 4 semanas y los 3 meses. Mientras que la recurrente son 4 más episodios de rinosinusitis aguda bacteriana en un año con resolución entre los episodios. Ahora, dentro de la etiología viral de la rinosinusitis, ¿cuál es el virus frecuentemente encontrado? Recuerden, si la infección respiratoria, ¿no?, es viral, entonces también la rinosinusitis es viral. ¿Ok? O sea, aquí ya pueden anclar dos, ¿no ven? ¿Cuál es el agente etiológico más frecuente en el síndrome catarral y en la rinosinusitis, que es una complicación de un síndrome catarral? ¿Ok? Como van contestando los doctores, dicen el inciso A. Perfecto, ¿no? Excelente, muy bien, señores. Dentro de las causas de la rinosinusitis tenemos las infecciosas y las no infecciosas. Dentro de las no infecciosas, ustedes han visto pacientes, por ejemplo, con rinitis alérgica, ¿no? Un paciente que, por ejemplo, en Cocha, ¿no? Es clásico cuando se acerca la primavera, ¿no? Las plantas, los árboles liberan ciertas, ¿no?, polen, etcétera, y aumenta, ¿no?, los pacientes con rinitis alérgica. O, por ejemplo, en el San Juan, ¿no? Cuando en Oruro, La Paz o en Cocha, antes, ¿no?, que no es tanto, se quemaban las cosas, y como a la semana siguiente, al día siguiente, aumentan los episodios de rinitis alérgica, de conjuntivitis alérgica. Entonces, pues básicamente son las causas no infecciosas. Y en la pregunta nos decía, están los virus. Y dentro de los virus, los más frecuentes, incluso le pondrían en primer lugar, están los rinovirus. ¿Ok? Los rinovirus. Luego tenemos el virus de la parainfluenza, el virus de la gripe, son los más frecuentes. Entonces recuerden, para medicina interna, recordar lo más frecuente, ¿verdad? Lo más común. Eso suelen preguntarnos. Y dentro de las bacterias, al igual que la neumonía, de la neumonía típica, es el Streptococcus pneumoniae, como agente etiológico. Para neumonía atípica, ¿no? Recuerden, siempre
La repetición es la madre de la memoria, la repetición, la práctica es lo único que nos resuelve, ¿no? Tenemos el Haemophilus influenza, el Mycoplasma pneumoniae y la moraxela, ¿verdad? Entonces acá el Streptococcus pneumoniae dentro de las bacterias. Luego está Moraxella catarrhalis, ¿no? Sobre todo en niños y en pacientes diabéticos. Miren este dato, señores. En pacientes diabéticos con o sin cetoacidosis y preferentemente con cetoacidosis, la mucormicosis rinocerebral es una complicación grave. Acá en Bolivia, no sé si por el diagnóstico no he podido ver casos de rinosinusitis, probablemente los otorrinos sí, pero en otros países como en Brasil, en México, sí hemos visto casos de mucormicosis rinocerebral, es terrible. No sé si han visto enfermedades como por ejemplo la lepra, cuando perfora el tabique nasal, así más o menos perforado, pero de color negro, ¿no? De color negro, como si estuviera pudriendo, una zona necrótica. Y se hace la biopsia y se lleva al microscopio y se ven las hifas. Y en esto el género es el Rhizopus o el Rhizomucor o el mucor, que estos suelen pasar. Alguna vez creo que algunos colegas de Cochabamba, no sé si recuerdo un infectólogo o un intensivista,